Tengan todos muy buenos días. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo que afecta a múltiples órganos vitales. En este caso, vamos a revisar específicamente cómo la obesidad en niños nos afecta, en este caso, pues, la función renal. Desde la época antigua tenemos documentación en donde se puede ver reflejado lo que es la obesidad. Tenemos acá las famosas Venus, que datan desde hace más de 25,000 años atrás, en donde podemos ver aquí a las mujeres regordetas, con abdómenes prominentes, piernas anchas, caderas anchas, en donde esto pues era sinónimo de gracia, es decir, esto era de fertilidad, de fecundidad, y era muy bien visto por todos los lugareños en ese momento. Igual en otras clases sociales y en otra época podemos ver cómo las princesas eran muy elogiadas, y esto era un símbolo de belleza por su gordura, y eso era considerado muy bueno. Pero a principios del siglo V, ya Hipócrates mencionaba los efectos nocivos que podrían ocasionar la obesidad, y mencionaba él: los muy gruesos tienden a morir antes que los delgados. Entonces aquí ya se podían estar haciendo las observaciones de los riesgos que pueden haber con la obesidad. En 1974, estamos hablando de casi 50 años atrás, ya se había descrito por primera vez algo que se conoce como glomerulopatía relacionada a la obesidad. Y aquí hacían una observación muy importante, que estaba asociada con proteinuria, pero que los pacientes no tenían comorbilidades tradicionales como diabetes o hipertensión arterial, que era lo clásico. Ya en el 2002 se describe un incremento de la enfermedad renal crónica coincidente con la obesidad. En el 2004 ya se empezó a demostrar una asociación de síndrome metabólico y el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal. El síndrome metabólico ya visto como un factor, no directo, pero sí de una forma indirecta, que nos estaba afectando la función renal y llevaba a etapas ya terminales. Pero a pesar de todas estas observaciones que se han hecho de siglos atrás, todavía nosotros en nuestra consulta de pediatría recibimos esta imagen, y por eso me llamó la atención, porque nos consultan porque el niño no quiere comer o lo ven delgado. Nos presentan estas situaciones acá, en donde es muy difícil lidiar con esto porque tienen el mismo patrón, incluyendo a la mascota. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? La obesidad infantil es un problema de pequeños que se nos está volviendo grande. O sea que no solo los adultos están siendo afectados por la obesidad, sino que también los niños. Y la OMS establece el término de obesidad haciendo referencia a una acumulación anormal y excesiva de la grasa corporal. Entonces tenemos los criterios para la clasificación de sobrepeso, obesidad y obesidad severa. Hay dos formas, lo que son los criterios de la CDC y los de la OMS. Considero que las CDC son más prácticos, en donde ellos toman aquí en cuenta el índice de masa corporal. Esto es para niñitos arriba de los 2 años, en donde hacen la clasificación en base a este. Entonces, el índice de masa corporal ya sabemos que nosotros la sacamos con una fórmula sencilla, lo que es el peso dividido entre la altura a metro cuadrado. Entonces, esta es la forma de sacar el índice de masa corporal, y nosotros nos vamos con las gráficas. Aquí tenemos la gráfica para niñas y esta es la de niños. Entonces, hacemos la clasificación. Como mencionábamos, de sobrepeso tiene que estar en el percentil 85. Veamos acá, podemos tomar de un niño de 10 años. Entonces, vemos que arriba de la percentil 85, esta es la 85 y esta es la 95, entonces en este rango estaría en sobrepeso. Ya arriba de este percentil estamos hablando ya de obesidad, y ya de una obesidad mórbida sería arriba de la percentil 97. Igual para niños se haría de esta manera. Entonces nosotros perfectamente en nuestras clínicas tenemos que tener estas gráficas para poder hacer la clasificación
en base al índice de masa corporal y ver en qué curva cabe. En el 2016, la OMS habla de que existen 41 millones de niños menor de 5 años que tienen sobrepeso u algún grado de obesidad. Más de 340 millones de niños entre la edad de 5 a 19 años tienen sobrepeso u obesidad. Y algo bien interesante y alarmante, que ya en África no solo se está hablando de desnutrición, que es lo clásico, sino que se menciona que el número de niños menores de 5 años con sobrepeso ya casi se está llegando al 50% de la población desde el 2000. O sea que estamos hablando de cifras ya de más de 20 años. Entonces, este dato muy probablemente ya está arriba de esta cifra. Veamos acá, esta es una gráfica en donde nos muestra la prevalencia de sobrepeso en cuanto a los países y tomando en cuenta el tiempo. Aquí hablamos ya de 1958 al 2018, estamos hablando de 50 a 60 años. Entonces vemos acá que uno de los países más afectados, siempre a la cabeza, pues Estados Unidos. Tenemos otros también con menor afectación, como en el caso de Alemania, toman en cuenta Japón, que es el otro, pero a la cabeza siempre va Estados Unidos. ¿Qué es lo que, aquí se puede mostrar qué es lo que puede suceder con el tiempo? 2030, pues estamos hablando ya dentro de 8 años, que Latinoamérica se está posicionando en uno de los lugares principales donde va a prevalecer lo que es la obesidad. Lo vemos acá. Pero el riñón y la enfermedad, el riñón y la obesidad, cómo se nos van a manifestar y si estos realmente tienen un factor nefrológico de daño directo. Vamos a ver cómo es esto. Las consecuencias de los pacientes no diabéticos en cuanto a que son obesos y que tienen enfermedad renal. Esto es una comparativa que se hace en este estudio tomando en cuenta el porcentaje de la población y toman en cuenta acá 40 años, son 4 décadas. Entonces estamos viendo acá que los factores tradicionales, hipertensión, hipercolesterolemias, tabaquismo, no van arriba, sino que el sobrepeso se está sobreponiendo y va a la par de lo que es la enfermedad renal. O sea que los factores tradicionales ya no están ocupando los primeros lugares como eran en un inicio, sino que ya la obesidad está repuntando. En este estudio se menciona las consecuencias que pueden tener la obesidad y que esto se está aumentando. Se menciona que se ha demostrado que la obesidad es un factor de riesgo para formación de cálculos. Este dato es muy importante porque hoy, después de la pandemia, hemos tenido muchos casos de litiasis renal y estamos viendo que no encontramos defecto metabólico, pero sí se está asociando mucho a sobrepeso en los niños, como han estado inactivos, consumo excesivo de alimentos y comidas no saludables durante este tiempo del encierro. Se menciona que un índice de masa corporal alto es uno de los factores de riesgo más fuertes para enfermedad renal crónica de nueva aparición. Este dato es bien importante. Ahora, sabemos perfectamente que se celebra una vez al año, cada primer jueves de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Riñón y siempre existe un eslogan. Para el año 2017 este se enfocó en combatir los factores de riesgo que nos pueden sobrellevar o conllevar a obesidad y se enfocaron mucho en la salud renal que tenemos que tener nosotros siempre y cuando mantengamos una dieta saludable y evitar estos como factor de riesgo. Ahora, existen factores implicados en la patogenia de la enfermedad renal crónica. Tenemos que a la obesidad a la cabeza como factor principal, pero detrás de estas también tenemos las tradicionales
o de forma secundaria, lo que es la diabetes mellitus, tenemos la enfermedad cardiovasculares, tenemos el síndrome metabólico, tenemos hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, como mencioné, y que todos estos, junto con la obesidad, son un factor fuerte para desarrollar enfermedad renal crónica. Tenemos tres principales mecanismos primarios que nos van a causar daño renal, sin necesidad que exista hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico o diabetes mellitus que mencionábamos. Entonces, uno de los principales es la adiposidad. La adiposidad, pues como se conoce el término, este es el acúmulo excesivo de grasa en los tejidos. Entonces, cuando tenemos esto, se van a activar ciertas adipoquinas. En este caso, una de las principales es la adiponectina, que en este caso, en lugar de estar elevada, esta va a estar disminuida. Y tenemos el resto que se van a elevar. Dentro de estas, la leptina es una de las principales. La leptina, esta comanda al sistema nervioso la orden para que uno se detenga para comer, a la hora de comer, es decir, que tenemos aquí el mecanismo de saciedad. En el caso de los gorditos, el problema con esta es que no actúa los receptores, o sea que no existe la respuesta para que se detenga y ellos continúan comiendo. Entonces, esto nos genera problemas. ¿Y qué es lo que nos va a ocasionar? La disminución de adiponectina y el aumento de leptina y de las otras adipoquinas a nivel renal. Lo que va a suceder es que nos va a condicionar un aumento de la resistencia a la insulina. Y esto nos va a llevar a aumento de niveles de insulina. Se va a activar algo muy importante, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nos va a ocasionar aumento de la inflamación, aumento del estrés oxidativo y metabolismo de lípidos de forma anormal. Recordemos que la adiponectina, si está disminuida, esta es la encargada de poder sintetizar los ácidos grasos. Entonces, si esta no está en niveles normales, va a haber un metabolismo de lípidos anormales, lo que nos va a conllevar todo esto a enfermedad renal crónica. Y secundariamente, las otras comorbilidades que ya mencioné. Ahora, este es uno de los principales mecanismos, pero tenemos otros dos. Cuando tenemos el exceso de grasa a nivel de los tejidos, que es la adiposidad que mencionábamos, se van a aumentar también los triglicéridos y esto nos va a ocasionar la lipotoxicidad. La lipotoxicidad como tal nos va a ir a dar un daño renal directo. Y tenemos el otro mecanismo que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que al activarse va a haber hiperreninemia, va a haber aumento de angiotensina 1 y angiotensina 2 y luego también se va a activar lo que es aldosterona. Y como forma primaria nos va a dar una infiltración de macrófagos, inflamación y tradicionalmente lo que sabemos que hay una vasodilatación renal y una hiperfiltración, que es como se va a manifestar. Entonces, esta hiperfiltración nos va a ir a ocasionar daños tempranos a nivel de la función del riñón. Entonces, en resumidas cuentas, los tres principales mecanismos primarios por los que la obesidad nos ocasiona a nosotros daño es la lipotoxicidad, es decir, el aumento de los triglicéridos, lo que es la activación de las adipoquinas, todo esto, estos dos dados por la adiposidad. Y dentro de las adipocinas vamos a tener lo que es disminución de la adiponectina, que es una de las principales, y el aumento de la leptina, que es lo que ya mencioné, y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos son los tres principales mecanismos por lo que nosotros vamos a tener un daño directo a nivel renal. Ahora, estos efectos de la obesidad sobre el riñón van a ser a nivel estructural, a nivel hemodinámico, a nivel patológico, a nivel ya de la enfermedad propia, la enfermedad renal crónica propia, y en el estadio terminal de la enfermedad renal. Los daños estructurales. Vemos acá que tenemos lo que es el glomérulo, en donde vamos a tener
un incremento del tamaño y peso renal. Son por el inicio del daño renal, la hiperfiltración, la proteinuria. Vamos a tener expansión de la cápsula de Bowman. Si ustedes se fijan, ni tiene espacio acá. Todo está proliferado. Vamos a tener una proliferación celular, como se ve acá. Incremento de la expresión del factor B1. Vamos a tener engrosamiento de la membrana basal, que en este caso no lo podemos observar acá. Y vamos a tener borramiento de los podocitos, que no lo podemos ver acá porque este es microscopía óptica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aquí la parte de las personas que no son obesas. Este es un glomérulo, tenemos su cápsula de Bowman, el penacho glomerular. Entonces, esto está normal. Y la parte de acá, que es la que nos interesa, donde está la barrera de filtración, exactamente en los podocitos, vemos que estos están normales, siempre separados por el diafragma de hendidura y todo bien. Ahora, en el caso de las personas obesas, de los niños obesos, vamos a tener nosotros, si ustedes se fijan, son riñones más grandes, edematizados, en donde vamos a ver exactamente en esta porción que tenemos un aumento de la densidad de los podocitos, lo que nos va a ocasionar una separación de los podocitos, y esta separación o incremento del diámetro de los capilares nos va a generar lo que nosotros clínicamente vamos a observar con la proteinuria, y ahí es donde se va a hacer el inicio del daño renal. Los cambios hemodinámicos, vamos a lo mismo, vamos a tener un aumento del flujo plasmático efectivo, que esto se va a traducir con la hiperfiltración glomerular. Vamos a tener una función renal aumentada, arriba de 140 mililitros por metro cuadrado, 1.73, y nos va a ocasionar lo que es la albuminuria. A nivel patológico, vamos a tener lo que es una glomerulomegalia, que son riñones, bueno, que son glomérulos grandes, y esto que tenemos acá son áreas ya de esclerosis focales y segmentarias. Es decir, que vamos a tener una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria. Un cuadro muy similar a la primaria, pero con causas muy diferentes. En cuanto a la enfermedad renal crónica, vamos a ver que esta va a agravar la enfermedad renal de base. Por ejemplo, tenemos pacientes con síndromes nefróticos, ya con alteración en su función renal, y le agravamos lo que es la obesidad. Vamos a tener mayor proteinuria, como se menciona acá, lo que nos va a acelerar la progresión a un estadio terminal. Entonces, en artículos de décadas pasadas, se cuestionaban si realmente la obesidad era un factor de riesgo en niños para que afectara directamente el riñón. Este estudio me gustó mucho porque toma en cuenta un grupo etario que muchas veces no lo tomamos en cuenta, como son los prematuros. Y los prematuros tienen mucho factor de riesgo para desarrollarnos enfermedad renal en un futuro, y nosotros sabemos que con el uso de medicamentos, la necesidad de oxígeno, los factores de riesgo como las asfixias, las intubaciones, el uso de medicamentos como aminoglicósidos, la prematurez como tal, con un número menor de nefronas que nos van a ocasionar hipertensión arterial del adulto. Todos estos son factores que en prematuros se presentan, y agravado a esto tenemos la obesidad. Entonces, en este estudio se pudo observar aquí la sobrevida en cuanto a la función del riñón y los años. Me gusta porque generalmente hacemos el corte acá, pero muchos avanzamos y vemos los adolescentes, que es lo que nos corresponde, y aquí tomaron en cuenta de 0 hasta los 20 años para dar seguimiento. Entonces, observen acá los grupos que tomaron en cuenta. Estos son los prematuritos no obesos, los de término obesos, porque tomaron en cuenta los de término para compararlos,
los que no eran obesos y desarrollaron glomerulosclerosis focal y segmentaria de forma primaria, y los prematuritos que eran obesos. Entonces, si ustedes se fijan, estos prematuritos, a pesar de todos los factores de riesgo como tal de este grupo etario que ya mencioné, y que no eran obesos, la función del riñón se mantuvo en sus primeras 2 décadas el 100%. Pero veamos qué pasó con los obesos que no tenían estos factores de riesgo que yo ya mencioné. A medida fue avanzando, su obesidad se mantuvo o progresó, su función renal se fue deteriorando a tal grado de que un poco antes de llegar a los 20 años tenemos alrededor de un 60%, 55% de funcionabilidad. O sea que sí influye como factor de riesgo. Pero este es la comparativa que más me llama la atención. Observemos, prematuros obesos tenemos acá. Comparados, bueno, comparado con todos los grupos, pero en este caso a la par de la focal y segmentaria. Y si se fijan, al término de estas 2 décadas, prácticamente estamos hablando del 30%, se vino abajo la función más rápido que la focal y segmentaria, y que al final van a desarrollar una enfermedad renal terminal casi en el mismo tiempo. O sea que si nosotros tenemos prematuros y cuidamos su función renal, no necesariamente van a llegar a una enfermedad renal terminal, podría quedar en este grupo. Pero la evolución de la obesidad en el prematuro es muy similar a una focal y segmentaria de origen primario que no sea obeso. Muy interesante este dato. Entonces, sí consideramos que es un factor de riesgo. En cuanto a la enfermedad renal crónica terminal, la desventaja de sobrevida en hemodiálisis, porque sabemos que la obesidad, aparte de los factores primarios que ya mencionamos para afectación del riñón, tenemos los problemas cardiovasculares de hipertensión, que estos son factores que no nos van a dejar implementar estos tratamientos sustitutivos, y no podríamos usar hemodiálisis, tendríamos que buscar otra vía. Entonces es una desventaja en el caso de la hemodiálisis. Y pérdida del injerto en el trasplante renal, ya sabemos que esta está asociada a trombosis del injerto y muerte del pacientito. Entonces son factores que nos van a ir a dañar. ¿Qué exámenes de laboratorio? Necesitamos exámenes básicos. El general de orina, sabemos que el general de orina para nosotros es sumamente importante, nos provee muchos datos en cuanto a volumen intravascular, a la presencia de proteínas, en este caso, que es lo que nos vamos a enfocar. Tenemos la cuantificación de la proteinuria, se puede hacer de 2 maneras. En el caso de los niños, de preferencia la relación proteína-creatinina, que tiene que estar menor de 0.20, que es el dato que nosotros manejamos. La proteinuria significativa ya sería mayor de 0.20 y menor de 2, y la proteinuria masiva o en rangos nefróticos, que la catalogamos arriba de 2. Aquí lo que hacemos es que nos cuantifiquen proteínas y creatinina, y de esta manera hacemos una división entre ambas, y ahí obtenemos el resultado y clasificamos en base a lo que les mencioné ahorita. Y tenemos la microalbuminuria de 24 horas, pues que esta quizás es una de las principales, que nos arroja un dato más temprano de daño renal, más temprano que la proteinuria, más sin embargo en pediatría tenemos el problema de las recolecciones de 24 horas, por lo que utilizamos más la relación proteína-creatinina en orina al azar, por la dificultad que tenemos a la hora de la recolección. Pero si ya tenemos niños más grandecitos, 4 o 5 años, que ya tienen control de esfínter, podríamos perfectamente hacer este examen, aunque tendríamos que tomar en cuenta también el problema de la proteinuria ortostática. Recordemos que los niños no permanecen mucho tiempo sentados, siempre están en actividad en la mayoría de los casos. Entonces, la microalbuminuria de 24 horas y la recolección de proteínas de 12 horas quedaría a criterio del médico que la indique. Entonces, la recomendación es que hagamos mejor la proteína creatinina en orina al azar, es un método más práctico y fácil para la recolección. Y el filtrado glomerular, que nosotros pues siempre utilizamos fórmula de Schwartz.
en donde la fórmula de Schwartz, ya sabemos nosotros que usamos la medición en centímetros y usamos una constante, y está el Schwartz también modificado, o bedside, que también se utiliza, y quizás este se utiliza más en los niños arriba de los 6 años, que lo vamos a ver más adelante. En este estudio se menciona que la obesidad en niños es un factor de riesgo para el desarrollo de microalbuminuria, la cual se asocia significativamente con síndrome metabólico. Entonces, aquí tenemos dos factores, la microalbuminuria como tal, que es lo que hemos mencionado, y lo del factor de riesgo, que cuando los niños ya desarrollan síndrome metabólico como un factor secundario. En este artículo se menciona que la albuminuria leve representa el primer signo de daño renal subclínico. Por eso les decía que la microalbuminuria es uno de los exámenes que tomamos de manera temprana, aunque tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser un niño más grandecito. Ahora, en cuanto al filtrado glomerular, estamos hablando de hiperfiltración cuando tenemos un filtrado glomerular arriba de 140. En otras revisiones se mencionan arriba de 175. Para sacar esto, nosotros utilizamos la fórmula original, que es esta, en donde hacemos, como les mencioné, la talla en centímetros, la constante, y utilizamos la creatinina sérica. La talla, la constante esta la clasificamos. Si es menor de 1 año, bajo peso, utilizamos 0.33. Si es menor de 1 año de término, utilizamos 0.45. Arriba de 1 año y menor de 12, utilizamos 0.55. Y arriba de 12 hasta los 18 años utilizamos 0.55 en niñas y 0.7 en niños. Ahora, en el 2009 se hizo una modificación, que es el Schwartz modificado o bedside, en donde aquí eliminan lo que es la constante y ubican esta constante fija. Ya no eliminan, lo que eliminan es la constante por edad. Entonces aquí tenemos 0.413, que ya quedaría, las otras constantes no se utilizarían, solo se utilizaría esta, siempre están utilizando la talla y la creatinina sérica. Entonces, en base a esto se saca el filtrado, que si ustedes se fijan en los prematuros, un filtrado de 15 es normal para ellos. A diferencia de en un adulto, que un filtrado de 15, pues ya le estamos anunciando tratamiento sustitutivo. Para los niños de término, si se fijan, 60, y esto lo van clasificando. Entonces, a partir de 1 año, arriba de 90 ya lo consideramos normal, ¿no? A partir de 1 año, así en términos generales. Se menciona en esta clasificación, en esta revisión que se hizo de Schwartz bedside, que se podría utilizar quizás en niños más grandecitos, arriba de los 6 años. Considero yo que podemos usarlo también en los pacientes obesos, porque hay una diferencial bien importante entre el Schwartz original y la fórmula modificada, de 20 hasta 30, hasta un 40% de diferencia. Entonces, podríamos usar esta en los niños más grandecitos y en los pequeños siempre con la fórmula original. Acá se menciona que existen también marcadores tempranos de lesión renal en orina. Este es un estudio que se hizo. Ya mencionábamos la microalbuminuria, pero están estos marcadores que lastimosamente no están al alcance de nuestros acá en el país, pero los traigo a mención, que es el N-GAL, el NAG y el KIN1. De estos mencionan ellos que, bueno, ya sabemos nosotros que el N-GAL también se utiliza como marcador de falla renal aguda, ¿verdad? Entonces, este se mide también en esos casos. En este artículo se menciona que tanto NAC como KIN1 fueron de los principales marcadores que fueron útiles para determinar el daño que podría haber de forma temprana en los pacientitos obesos. Ahora, las estrategias para evitar la progresión del daño renal. Primero, pérdida de peso. Aquí es lo principal, la pérdida de peso basado en la dieta y la educación, tanto del niño como tal, y sobre todo de los papás, porque ellos son los que proveen el alimento a los niños.
Ya cuando están más grandes, adolescentes, pues ahí sí hay que hacer más énfasis en ellos, pero en este caso la educación tiene que ser familiar. Utilizamos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, eso sí, pero esto ya queda a criterio del nefrólogo. En el caso podemos utilizar enalapril, que es de los viejos que nos funcionan muy bien a nosotros como pediatras. Podemos utilizar ARA2 también, pero esto ya quedaría de criterio de nosotros. Y también en ciertos casos podemos utilizar cirugías bariátricas, ya cuando el desarrollo está completo y se tienen que hacer múltiples evaluaciones y de forma multidisciplinaria para poder llegar al acuerdo de realizar la cirugía bariátrica. Y el tratamiento de las comorbilidades. Si hay prehipertensión, hipertensión, diabetes, todo esto, pues ya también hay que tratar. Pero la piedra angular es la pérdida de peso. Acá en este estudio lo traje a mención porque exponen acá una niña de 11 años que tenía una obesidad mórbida, con un índice de masa corporal mayor de 99 y que tenía un problema a la hora de dormir, un problema obstructivo, apnea obstructiva del sueño, y tenía una proteinuria de alto grado. En la biopsia se demostró que teníamos una glomerulopatía relacionada con la obesidad, por lo que fue sometida a cirugía bariátrica. Entonces, un mes después la evaluaron y había una pérdida de 12.9 kilos, con lo que tuvo un aumento significativo de la adiponectina, lo que mencionamos la vez anterior, que en los problemas de adiposidad tenemos que hay una disminución de la adiponectina. Entonces, esta es la que nos ayuda a la degradación de las grasas. Y al haber un aumento, entonces disminuyó el estrés a nivel de podocitos y por ende la proteinuria. Este es un buen estudio. En este se menciona que la glomerulopatía relacionada con la obesidad no solo es de adultos, o sea que aquí pues ya está también tomado en cuenta el rango de niños, porque también se puede presentar en la infancia. La desaparición de la proteinuria tras la reducción de peso no excluye necesariamente el deterioro de la histopatología renal. En otras palabras, nosotros como pediatras, desde pequeños tenemos que ir viendo este gran problema que tenemos de la obesidad para no llegar a que el niño nos desarrolle una glomerulopatía en secundaria a obesidad y evitar que se nos vaya a dañar el riñón, porque muchas veces en ciertos casos no se va a poder detener el daño y este va a progresar a enfermedad renal terminal, como se menciona en las estadísticas. Para finalizar, solo recordar puntos claves para la práctica médica. 1. Recordar que la obesidad causa un daño directo e indirecto sobre la función renal. Eso ya no es discutido, eso ya lo sabemos. 2. Es necesario hacer el diagnóstico de sobrepeso u obesidad. Muchas veces por el temor de que el papá ya no lleve a su niño a la consulta, no hacemos énfasis en eso, pero hay que hacerlo. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación de hacer diagnósticos de sobrepeso u obesidad y empezar a tomar en cuenta todas las medidas para que no vaya a progresar el daño. 3. Tomar las exámenes para detectar daño renal inicial. Fácil, general de orina, para investigar si hay proteínas. Cuantificación de proteínas, solo medimos proteínas y creatinina en orina al azar y ahí nosotros clasificamos si puede haber algún grado de proteinuria. Y tercero, una creatinina. Estos son los 3 exámenes principales para detectar si hay daño. Con la creatinina ya mencionamos, sacamos el filtrado glomerular de una forma sencilla, sin necesidad de estarnos complicando. Y si está hiperfiltrando, si hay proteinuria, ya estamos detectando nosotros que puede haber un daño inicial para poder controlarlo. Y finalmente recuerden que la base de todo esto es la dieta, ejercicio y para pediatría nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en la consejería familiar. Con esto finalizo. Espero sus comentarios. Muchas gracias.